Ducati no lo eligió al azar. Antes del anuncio, Bulega pasó por un test en Jerez el 24 de octubre, donde completó 30 vueltas en la GP25 de Márquez. No era un paseo, era una audición bajo presión, con ingenieros midiendo cada milisegundo, cada ajuste de suspensión. Sentí la potencia de inmediato, dijo después, con esa modestia italiana que oculta un fuego interior. Pero MotoGP es otro planeta. Las frenadas son más tardías, las aceleraciones más explosivas, y la electrónica te obliga a pensar en capas que en SBK ni imaginas. Ahí radica la harsh truth que Bulega soltó en una entrevista con Sky Sport Italia el 9 de noviembre, apenas días antes de Portimao. Preguntado si estaba disfrutando el hype de su debut, el piloto de Rimini respondió con una honestidad que cortó como un cuchillo. No, para nada. Estoy demasiado ocupado enfocándome en mejorar, en entender la moto, en no cometer errores tontos. No hay tiempo para disfrutar. Es puro trabajo. Palabras que resonaron en el paddock como un eco de la realidad brutal de la élite. En MotoGP, reemplazar a Márquez no es un honor. Es una carga que te obliga a desconectar el interruptor del placer para encender el de la supervivencia. Piensa en ello como un cirujano que, en lugar de operar con bisturí, maneja un jet supersónico. En SBK, Bulega podía permitirse instintos afilados por la experiencia en motos de calle tuneadas, donde el tacto con el asfalto es más crudo, más perdonador en sus límites. MotoGP, en cambio, es un ballet de datos. El control de tracción modula la potencia en milisegundos. El quick shifter cambia marchas sin interrupción. Y el ride height device levanta la trasera en frenada para evitar wheelies que te mandan al gravel. Bulega lo admitió en Portimao, durante la conferencia de prensa del viernes. El principal problema es que tengo que pensar demasiado. En SBK todo es instinto. Aquí, cada curva requiere calcular el ángulo de inclinación, la entrada de gas, el freno motor. Es exhaustivo, pero por eso amo esto. Un toque de ironía se coló en su sonrisa. El tipo que acababa de ganar un título en otra serie mundial ahora se sentía como un estudiante en su primer examen final. Y no es solo técnica. Es psicológico. Reemplazar a Márquez es como heredar el manto de un emperador romano en medio de una invasión bárbara. El español no solo ha ganado, ha reescrito las reglas. En 2025 promedió velocidades de salida en curva de 280 km/h en Mugello, un récord que Bagnaia, con la misma moto, no ha igualado ni en sus mejores días. Francesco, el campeón de 2022 y 2023, ha admitido en privado su frustración con la GP25, una evolución que parece traicionera en manos suyas, pero mansa con Márquez. Bulega, al ser preguntado sobre Bagnaia en esa misma rueda de prensa, soltó otro dardo sutil. Pecco no puede permitirse tanta inconsistencia. Ducati exige más. Yo vengo de SBK, donde un mal fin de semana te cuesta el título, así que sé lo que es apretar. No era un ataque. Era una verdad incómoda envuelta en respeto, recordándonos que en Ducati la jerarquía se gana en pista, no en contratos. Andrea Dovizioso, el excompañero de Márquez en Ducati y ahora mentor errante, no tardó en intervenir. En una charla privada que se filtró al paddock, Dovi le dijo a Bulega: «Estás arriesgando lo peor que puede pasar, fallar en grande. Pero eso es lo correcto. Márquez lo hizo, yo lo hice, y tú lo harás mejor porque has aprendido de nuestros errores». Dovizioso sabe de qué habla. Él fue el que, en 2017, llevó a Ducati a su primer título de constructores moderno, pero también el que vio cómo Márquez lo eclipsaba en 2019, con una Honda que parecía un cohete descontrolado. Esa conversación, compartida en redes como un mantra, humanizó a Bulega. No es un superhéroe. Es un tipo nervioso, feliz de estar allí, pero consciente de que Portimao, con sus subidas empinadas y curvas ciegas, podría ser un calvario o un trampolín. Llegamos al viernes en Portimao, el 8 de noviembre de 2025, bajo un sol portugués que engañaba con su calidez. El Autódromo Internacional do Algarve, ese trazado diseñado por Hermann Tilke como un roller coaster para valientes, se llenó de murmullos cuando Bulega rodó por primera vez en la Ducati roja. 30 minutos de práctica libre, y el italiano completó solo 15 vueltas antes de volver a boxes con el rostro ensombrecido. «La moto es una bestia», comentó a los micrófonos. «Acelera como si quisiera despegar, pero en las chicanes, donde Márquez fluye como agua, yo me siento como un tapón». No era queja, era diagnóstico. En SBK las motos pesan más, unos 168 kilos en seco, y las suspensiones son más blandas para absorber baches de circuitos mixtos.
La GP25, en cambio, es un bisturí de 157 kilos, con horquilla invertida Öhlins y un amortiguador trasero que responde a comandos electrónicos como un perro de presa. Bulega tuvo que reajustar el mapping de motor, suavizar el freno motor para no bloquear la rueda delantera en la bajada a la curva 1 y calibrar el diferencial para que la trasera no patinara en salida. Sus tiempos no fueron estelares. Un 1:39.5 en su mejor vuelta. Medio segundo por detrás de Bagnaia, que lideraba la sesión con un 1:39.0 que parecía un guiño a su propio legado. Pero ahí estaba el ingenio de Bulega. En lugar de forzar, optó por datos. Pasó la tarde analizando telemetría con Davide Barana, su ingeniero, comparando sus trazadas con las de Márquez de semanas antes. Marc entra en la curva 7 con 60 grados de inclinación. Yo con 55. No es miedo. Es respeto por la física, explicó. Y en ese respeto se coló un humor seco, casi irónico. Si Márquez ve mis datos, pensará que estoy paseando en lugar de pilotar. El paddock rió, porque en el fondo todos saben que el catalán, desde su cama de hospital en Barcelona, probablemente ya estaba desglosando cada sector con una sonrisa lobuna. Sábado, quali. El aire se cargó de tensión cuando Bulega salió en Q1, peleando por un pase directo. La Ducati respondía ahora, con un chasis ajustado que le permitía cargar más peso en la rueda delantera. En su vuelta de lanzamiento, tocó los 315 km/h en la recta principal, un número que en SBK sería un sueño húmedo, pero la curva 12, esa peraltada traicionera, lo traicionó. Una sobrevirada que lo mandó al límite del grip, salvada por un instinto que gritaba «¡Frena ya!». Terminó 10º en la quali, con un 1:38.9, suficiente para la parrilla media, pero lejos del pole de Bagnaia. «No busco el podio hoy», dijo post-sesión. «Busco no caerme y aprender». Reemplazar a Márquez es como entrar a un restaurante Michelin pidiendo el menú del día. Te sirven caviar, pero tú solo quieres no ahogarte. Esa analogía, soltada con una ceja arqueada, desarmó a los periodistas y recordó por qué Bulega engancha. Es serio, pero con un filo inteligente que corta la pompa. La carrera del domingo en Portimao fue un torbellino de drama que encapsuló la harsh truth de Bulega. Lluvia intermitente al inicio, seco al final, un cóctel que convirtió el trazado en una pista de patinaje. Bagnaia, peco para los amigos, se lanzó desde la pole como un misil, pero un error en la curva 3 lo dejó tercero tras Jorge Martín y Enea Bastianini. Bulega, desde la 10ª posición, evitó el caos inicial, ganando 3 puestos en la primera vuelta con adelantamientos limpios, de esos que en SBK le habían dado reputación de tiburón. Al quinto giro, rodaba sexto, a 2.5 segundos del líder, con la Ducati devorando el asfalto en las subidas. Pero entonces llegó el momento definitorio. La curva 9, una izquierda rápida, donde Márquez había marcado récords. Bulega entró demasiado caliente, la rueda delantera dijo basta, y el italiano salvó la caída por milímetros, perdiendo 2 posiciones. Ahí pensé en Marc, confesó después. Él habría convertido eso en un salvamento heroico. Yo, solo en una lección cara. Terminó octavo, sumando puntos en su debut, pero el sabor fue agridulce. En el Parc Fermé, con el traje aún humeante, Bulega se sinceró con Dazen. No disfruté, pero avancé. Esta moto te obliga a ser perfecto, y yo estoy a un 70%. El resto es presión. La de Ducati, la de Italia, la de ser el que sigue a un dios. Y si ya estás flipando con cómo un novato desarma el mito del reemplazo perfecto sin pestañear, suscríbete al canal. Que lo que viene de Valencia, donde Bulega podría jugarse un contrato para 2026, es aún más jugoso, y no querrás perdértelo desde la primera curva. Valencia, la última cita, siempre ha sido un cierre cargado de simbolismo. El Circuit Ricardo Tormo, con su diseño compacto y sus escapatorias de grava que perdonan pero no olvidan, ha visto coronaciones y despedidas. En 2017 Márquez ganó allí su 4º título consecutivo. En 2023 Bagnaia selló el suyo en una carrera de infarto. Para Bulega es más, su carrera número 100 en el Mundial, un hito que corona una temporada donde pasó de subcampeón SBK a debutante en la Reina. Ducati ya le ha insinuado un asiento en Pramac para 2026, pero todo depende de estos 90 minutos. Si muestro velocidad, el futuro se abre. Si no, vuelvo a SBK con la lección aprendida, dijo en una entrevista con motorsport.com el 6 de noviembre. No hay medias tintas. Es la harsh truth que él mismo ha verbalizado, recordándonos que en este deporte, las oportunidades no son regalos, son préstamos con intereses altísimos.
Mientras tanto, el paddock bulle con especulaciones. ¿Podrá Bulega domar la GP25 como Márquez? El catalán, desde su recuperación, ha tuiteado un mensaje de apoyo. Nicolò, la moto es tuya ahora. Hazla rugir como solo los italianos saben. Un guiño que pesa toneladas, porque Márquez no elogia a la ligera. Bagnaia, por su parte, ha sido diplomático. Es un talento puro. Solo necesita vueltas. Pero en privado, según filtraciones de Corriere dello Sport, Pecco ve en Bulega un espejo incómodo. Joven, rápido y libre de la presión que él carga como defensor de Ducati. Y ahí radica otro matiz de esta historia. Ducati, con su armada de 8 motos en grid, no es un equipo, es un imperio. Pero volvamos a la confesión central, esa harsh truth que titula esta epopeya. Bulega no miente cuando dice que no disfruta. Lo hace porque sabe que el placer viene después, en las victorias que construyen legados. En una era donde los pilotos son atletas de élite con psicólogos y nutricionistas, su honestidad es un soplo de aire fresco. No hay postureo en Instagram con poses de galán, solo trabajo, sudor y una determinación que recuerda a los pioneros como Barry Sheene o Kevin Schwantz, que pilotaban con el corazón en la manga. Y en eso radica su atractivo. Bulega no pretende ser Márquez 2.0, pretende ser Bulega 1.0, el que transforma presión en combustible. A medida que se acerca Valencia, el mundo del motociclismo contiene el aliento. ¿Logrará Bulega un top 5? ¿O la Ducati lo escupirá como a tantos antes? ¿Se ganará un sitio fijo en 2026 o volverá a SBK como un héroe a medias? Las apuestas en las casas de juego lo sitúan octavo en probabilidades de podio, pero las estadísticas mienten cuando el instinto entra en juego. Ducati ha invertido millones en él desde Moto3. No lo soltarán fácilmente. Y Márquez, el eterno observador, ya ha insinuado en una llamada con Daligna que ve en Bulega el fuego que necesitamos para seguir ganando. Dale al botón de suscribirte si esta batalla entre legado y ambición te ha enganchado, porque en un deporte donde las verdades ásperas se dicen en voz baja, Bulega las grita desde la parrilla, y lo que pase en Valencia podría reescribir el guión de MotoGP para siempre. El telón de esta temporada 2025 cae en Valencia con Bulega como protagonista inesperado, pero su historia apenas comienza. En el vasto tapiz del motociclismo, donde leyendas como Márquez tejen hilos de oro, Bulega es el hilandero que osadamente toma la aguja. Su admisión no es debilidad, es el reconocimiento de que la grandeza no se hereda, se forja en el yunque de las curvas imposibles. Si Portimao fue la prueba de fuego, Valencia será el veredicto. Un novato que, al admitir la dureza, ya ha ganado la primera batalla. Porque en MotoGP, como en la vida, los verdaderos campeones no son los que disfrutan el viaje, sino los que lo sobreviven para contarlo con una sonrisa irónica. Y Bulega, con su verdad cruda al hombro, está listo para rugir. El motor arranca, el semáforo se apaga y el mundo contiene el aliento. ¿Estás con él? El asfalto espera. El motor no solo arranca, lo hace con un bramido que parece desafiar la física misma, un crescendo de 260 caballos que se liberan en una fracción de segundo, haciendo vibrar el chasis de carbono de la Ducati GP25 hasta el último tornillo, mientras Bulega, con el visor del casco bajado como una cortina de acero, siente cómo la adrenalina le inunda las venas como combustible de alta octano, consciente de que en Valencia, ese circuito compacto de apenas 4 kilómetros que parece un karting para titanes, cada milímetro de asfalto es un juez implacable que no admite apelaciones. El Circuit Ricardo Tormo, bautizado en honor al piloto valenciano que murió trágicamente en 1998 durante unos tests en Jerez, no es un trazado cualquiera. Es un anfiteatro romano moderno, con gradas que envuelven la pista como un abrazo asfixiante, donde los 120.000 espectadores que llenan las tribunas en días de carrera convierten cada curva en un rugido colectivo. Y hoy, aunque sea lunes de test post-temporada, porque la temporada oficial terminó ayer con la carrera sprint y la larga del domingo, el ambiente sigue cargado de esa electricidad residual que solo MotoGP sabe generar, con mecánicos ajustando suspensiones bajo carpas rojas y periodistas acechando cada gesto como buitres en busca de una migaja de drama. Bulega, sentado en la moto número 11, la que llevaba Márquez con ese 8 invertido que simboliza la eternidad de sus títulos, aprieta los puños en los manillares ergonómicos diseñados específicamente para las manos del catalán. Manos que ahora él intenta emular, sintiendo cómo los guantes Alpine Star se adhieren a la piel como una segunda dermis, mientras el ingeniero Davide Varana,
Un veterano de Bolonia con más de 15 años en Ducati y una barba que parece tallada en granito, le susurra por el intercomunicador datos que suenan a código cifrado. Temperatura de pista en 18 grados, humedad al 62%, presión delantera a 1.9 bar, trasera a 1 set. El ride height trasero está calibrado para bajar 12 milímetros en frenada. No lo fuerces en la curva 1 o te comerás el piano. Bulega asiente, un gesto casi imperceptible bajo el casco Shoei, con el diseño de llamas que heredó de su etapa en SBK, llamas que ahora parecen más un presagio que un adorno, porque en este circuito, donde las curvas son tan cerradas que los pilotos inclinan la moto hasta 64 grados, un ángulo que roza lo imposible sin el auxilio de la aerodinámica. Cualquier error se paga con una visita al gravel o, peor, a la clínica móvil, el trazado valenciano, con sus 14 curvas, 8 a izquierda, 6 a derecha y una recta principal de apenas 876 metros que parece un suspiro comparada con los 1.2 kilómetros de Mugello, obliga a un pilotaje quirúrgico, donde la precisión en la trazada es más valiosa que la potencia bruta, y Bulega lo sabe porque ha pasado las últimas 48 horas memorizando cada sector como un estudiante antes de un examen final. La curva 1. Esa derecha rápida tras la salida donde Márquez solía ganar 2 décimas solo con la entrada de gas, modulando el acelerador con una sensibilidad que parece telepática. La chicane de la 4 y 5, un zigzag que castiga las suspensiones y donde Bagnaia perdió el título en 2023 por un bloqueo de rueda. La curva 11, una izquierda peraltada que sube como una rampa y donde el control de tracción debe estar afinado al milímetro para evitar que la trasera patine en la salida, enviándote directo a la escapatoria de hierba artificial que Ducati odia porque ensucia los neumáticos Michelin con residuos verdes. Cada detalle cuenta, y Bulega, con su background en SBK donde las carreras son más largas y el desgaste de neumáticos es un arte marcial, ha tenido que reprogramar su cerebro. En MotoGP, los compuestos son más blandos, duran menos, y el pico de grip llega en las primeras 5 vueltas, obligándote a atacar desde el semáforo como un poseso antes de que la degradación te convierta en un pasajero. En el box, el ambiente es un hervidero controlado. Pantallas de 55 pulgadas muestran telemetría en tiempo real, con gráficos que trazan la inclinación lateral, la fuerza G en frenada, hasta 1.8 G en la curva 2, donde el cuello de Bulega ya siente el latigazo, y el porcentaje de intervención del control de tracción, que en la GP25 puede llegar al 40% en condiciones de baja adherencia. Ingenieros japoneses de Michelin discuten con los italianos de Brembo sobre la temperatura óptima de los discos de carbono, que deben alcanzar los 650 grados para morder con fiereza, pero no sobrecalentarse y glasear las pastillas. Y en un rincón, el nutricionista del equipo le pasa a Bulega un gel de cafeína y electrolitos, porque aunque sea un test, la concentración mental quema calorías como un horno industrial. Bulega lo toma sin mirarlo, ojos fijos en la pantalla donde repite su onboard de Portimao, frame por frame, comparando su línea en la curva 15, esa bajada ciega que precede a la recta, con la de Márquez. El catalán entra 2 metros más tarde, frena 15 metros después, y acelera 20 metros antes, ganando una décima que en carrera suma segundos. Segundos que son podios. Podios que son contratos. Y es que el contrato pende como una espada de Damocles. Pramac, el equipo satélite que Ducati usa como incubadora de talentos desde que perdieron a Jack Miller en 2022, tiene un asiento libre para 2026 junto a un Jorge Martín que tras su subcampeonato en 2025, ha renovado con cláusulas de rendimiento que lo obligan a pelear por victorias. El otro asiento era de Fermín Aldeguer, el joven español que brilló en Moto2 pero que, tras una temporada irregular en Pramac con caídas en serie, ha sido relegado a un rol de desarrollo. Bulega sabe que su octavo puesto en Portimao, 14 puntos sumados, mejor que el debut de muchos, no basta. Necesita un golpe de efecto en Valencia, aunque sea en test, porque Daligna no firma por promesas, firma por datos. Vueltas rápidas consistentes, feedback técnico preciso, y esa capacidad intangible de extraer el 101% de la moto que Márquez ha elevado a arte. Si en estas 2 sesiones de test marco un 1.29.5 con neumático usado, el asiento es mío, le confesó Bulega a su manager en el Motorhome Ducati, palabras que se filtraron al paddock y que ahora circulan como moneda de cambio en las apuestas internas. El sol de noviembre en Valencia es traicionero.
Calienta el asfalto a 22 grados por la mañana, pero las sombras de las gradas proyectan zonas frías donde el grip desaparece como un espejismo, y Bulega lo nota en su primera salida. Una tanda de 12 vueltas donde prueba el mapping A, el más agresivo, con entrega de potencia lineal desde 8000 RPM, y siente cómo la moto se agita en la curva 6, esa izquierda de media velocidad donde el Whole Shot Device, ese mecanismo hidráulico que baja la trasera en salida para maximizar tracción, interfiere con la geometría en inclinación máxima. Vuelve a boxes, casco quitado, cabello empapado pegado a la frente, y con esa calma que desarma le dice a Varana: el whole shot está demasiado rígido. En SBK lo usábamos solo en parrilla. Aquí lo necesito modular en curva. Baja la presión hidráulica 0.3 bar y sube el freno motor en segunda un 5%. No es una orden. Es un diagnóstico de alguien que ha pasado de ser piloto a ingeniero en pista, y Varana, impresionado, anota en su tablet mientras el jefe de mecánicos, un napolitano curtido llamado Marco, ajusta el sistema con una llave dinamométrica que cuesta más que un coche familiar. Mientras tanto, en la grada VIP, un grupo de ingenieros de Aprilia observa con binoculares, tomando notas sobre la aerodinámica de la GP25. Esos alerones laterales que generan 40 kilos de downforce a 200 km/h, más que un Fórmula 3 en curva lenta, y que Ducati ha refinado tras las quejas de rivales por ventaja injusta. Quejas que la FIM desestimó porque, ironía suprema, todos copiaron el concepto para 2025. Bulega los ignora. Su mente está en la curva 14, la última antes de meta, donde Márquez ganó la carrera de 2024 con un adelantamiento al límite a Bagnaia, tocando pintura en la línea blanca y ganando por 0.012 segundos, un margen que en MotoGP es una eternidad. Él quiere replicarlo, no por gloria, sino por datos. Si logra esa trazada, con entrada a 178 km/h y salida a 192, demostrará que entiende la moto en su esencia, esa fusión de potencia y delicadeza que hace de la Desmosedici una sinfonía mecánica. La segunda tanda es reveladora. Con el ajuste hecho, Bulega encadena un 1.30.1 en su quinta vuelta, solo 3 décimas por encima del récord de Márquez en quali del año pasado, y lo hace con neumático medio trasero que ya lleva 15 giros, un compuesto que en manos de Bagnaia se degrada en 12. El equipo estalla en aplausos discretos. En Ducati no se celebra hasta confirmar. Y Daligna, que observa desde el muro con sus gafas de sol perpetuas, asiente imperceptiblemente, un gesto que en Bolonia vale más que un contrato firmado. Bulega, al bajar de la moto, siente las piernas temblar no por fatiga, sino por la realización. La harsh truth que admitió días atrás, que no disfruta, que solo trabaja, empieza a mutar. Por primera vez en esa curva 14, ha sentido un chispazo de flow. Ese estado zen donde piloto y máquina se funden, donde el pensamiento se disuelve en instinto puro. No lo dice, pero su sonrisa lo delata. Una sonrisa que dice: quizá, solo quizá, estoy empezando a domar al dragón. Y en ese instante, con el sol poniéndose tras las gradas y tiñendo de naranja el asfalto valenciano, Bulega se quita los guantes, se sienta en el suelo del box junto a la moto aún caliente, y mira a la Desmosedici como quien mira a un igual, no a un verdugo. Porque la verdad áspera ya no es solo dureza, es el precio de la grandeza, y él, Nicolò Bulega, el chico de Rimini que empezó en karts a los 7 años y que ahora, a los 26, pisa el Olimpo con botas prestadas, está dispuesto a pagarlo hasta el último céntimo. El motor se enfría, el paddock se vacía, pero la historia, esa que empezó con una confesión cruda, sigue escribiéndose en cada dato, en cada ajuste, en cada curva que él hace suya.